solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, oh, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Oh Jesús, 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 nombre sin igual. Buenas noches, bienvenido a Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y para el mundo a través del satélite de la Cadena del Milagro, en Dish Network, Canal 54, en Liberty, Canal 54, en unored.com, cdminternacional@yahoo.com, y ahí puedes conseguirnos ahí. De 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. De 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Esto uno lo cuenta de esta forma porque es terminando un día y comenzando uno. Así que terminando el lunes y entonces comenzando el martes. Y así al final, terminando el viernes y comenzando a las 12 de la madrugada de el sábado. Así que este es el día que ha hecho el Señor.
gozámonos y alegrémonos en el mismo. Así que tenemos la bendición de tener un programa que ya podemos evaluar todo lo que pasó en el día y descansar para enfrentarnos a un nuevo día. Y quizás en el día que acaba de pasar, usted ha tenido luchas, dificultades, problemas, pero también ha tenido bendiciones. Entonces, ya llega el final del día, usted está cansado, cansada, y se siente aquí, frente al televisor, no puede dormir, y dice, yo quiero oír lo que va a hablar Dios a través de sus siervos y a través de su palabra en la noche de hoy. Y gócese y alégrese, porque Dios está en control. Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe la necesidad que usted tiene. Dios te conoce. Y aún estando la palabra en tu boca, ya Él sabe todo. Él es todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Respira hondo, dile gracias, Señor. Dice, en todas las cosas, por lo malo, por las pruebas que tuve, gracias porque me sosteniste, estaba sosteniéndome. Tú me ayudaste, tú me fortaleciste, tú me guardaste del accidente, tú hiciste esto, tú me proveíste. Y no importa los dardos de fuego del maligno que han venido, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, no sé, quizás cuando yo vine a este programa a esta hora, yo no me daba cuenta de la importancia de este programa, porque a esta hora usted está agotado. Posiblemente todo le fue maravilloso y está alegre, pero hay muchos que están agotados, muchos que están cansados, que están deprimidos, que están confundidos. Y este momento es un oasis de bendición donde nos vamos a renovar, donde nos vamos a fortalecer, donde vamos a buscar la presencia de Dios y dejar que Dios nos hable. La fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. En este día, pues, recuerde que vamos a seguir con el tema que he estado hablando en estos días. ¿Necesitas un milagro? Y si necesitas un milagro, ¿a quién vas a acudir? ¿Y qué clase de milagros necesitas? Bueno, vamos a continuar hablando de esto, pero antes queremos decirle que nos puede escribir la carta mensual que le enviamos con un mensaje, información del ministerio. No necesariamente, usted no tiene que dar nada, no tiene que dar un centavo. Usted necesita añadirse al grupo de personas que reciben la carta mensual. Simplemente escríbanos y ponga una notita, quiero recibir la carta mensual de clamor a Dios. Y eso nos va a decir claramente que usted es persona nueva y la vamos a poner en el mailing para que usted lo reciba completamente. Lo que tiene que hacer es, número uno, escribir la carta diciendo una notita, deseo recibir la carta mensual. Soy una nueva miembro, quiero ser un nuevo miembro del clamor a Dios. Otras palabras, para recibir la carta. Entonces luego, deseo, y el que usted diga deseo recibir la carta, quiere decir que usted es una persona nueva. Entonces lo va a mandar en un sobre y va a decir, clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. ¿Ok? Entonces, si desea, pues colaborar, eso es voluntariamente, no está obligado. Si sale de su corazón, porque Dios bendice al dador alegre, colaborar con este ministerio, el día de clamor, que ya es el 2 de septiembre, desde las 2 de la tarde, los viajes misioneros, las cruzadas, la reedificación y la reconstrucción del ministerio, la reorganización de todo, y todo lo que estamos haciendo, y también este ministerio ayuda a otros ministerios y a otras veces que cuando estamos en estos países, pues llevamos ayuda. Entonces usted quiere ser parte de eso, voluntaria y sin esperar nada, sino porque Dios bendice al dador alegre. Haga su cheque o giro postal al clamor a Dios,
P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Ok. Si desea usar la ATH móvil, pues entonces usted tome y presente en la sección de negocios de ATH móvil, busca Clamor a Dios y a través de eso deposita, eso va directamente a la cuenta en la cooperativa Los Hermanos. Pero sobre todas las cosas, sobre todo la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es importante. Ore por nosotros, ore por mi familia, ore por el equipo de Clamor, ore por la cadena y los que trabajan aquí y ore por mí. Su oración es indispensable. Aunque más nada hiciera, que una vez al día usted presente este ministerio y presente los que con mi familia y me presente a mí en oración, eso es lo más grande que usted puede hacer, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estamos luchando contra el mismo diablo, hermano. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:10. El acusador de los hermanos es Satanás y nos está atacando. Y Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. Y Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. En otra versión dice, sed templados, sed sobrios, es lo mismo. Esté tranquilo, que no se turbe, que no se angustie, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Así que espero que los próximos minutos sean de grande bendición a su vida y que espere un milagro de Dios. A veces el milagro viene después, a veces aún viendo el programa, la palabra Dios y el Espíritu Santo viene, como pasó con aquel centurión que dijo Jesús, ven, porque mi siervo está grave y necesito que tú vengas, pero cuando, y lo sanes. Entonces, este centurión parece que se puso a ver, empezó a ver todo lo que era Jesús y vio la divinidad, la omnipotencia, el poder, y creyó. Y le dijo, no, tú no tienes que ir. Di la palabra y mi siervo sanará. Otra palabra, este hombre entendió que no tenía que ir físicamente. Como le digo hoy en día, yo no tengo que poner mi mano sobre usted. Usted no tiene que venir aquí. Allí donde usted está en esa cama, allí donde usted está en esa cárcel, ahí donde usted está sentado en la sala, ahí Dios le toca ahora mismo. Recibe por fe, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, recibe el toque milagroso de Dios, recibe el ánimo, recibe la liberación, recibe la bendición y Dios le llena de su Espíritu Santo. Usted así lo cree, así será hecho. Bueno, quiero en el día de hoy hablarle un poquito sobre lo que está aconteciendo. Nosotros hemos deducido que el ataque cibernético no tenemos sí pruebas de dónde viene de Vietnam a través de Illinois, y siendo que esa parte ahí de Illinois, está Chicago, hay una gran población musulmana, aunque no todos son malos, pero hay un grupo bastante nutrido y militante de Hamas, los terroristas criminales que el 7 de octubre hicieron lo que hicieron en Israel, en los kibutz y todas esas cosas. Bueno, entonces, allí hay células de Hamas, y hay células de Hamas en Michigan, y hay ¿sabes qué? Yo les estuve explicando a ustedes las tácticas que los musulmanes usan, y vuelvo y digo, hay musulmanes moderados, hay gente buena que están engañadas por esa secta, pero esa secta está infiltrada, está secuestrada por los radicales totalmente entregados al fanatismo,
al anticristianismo, al antisemitismo, que antijudío, anti todo lo que sea que no sea lo de ellos. Y tienen una visión de que ellos van a conquistar el mundo. Ya una vez lo hicieron cuando se recuerdan los turcos otomanos que llegaron hasta España, toda esa parte de Europa, Bosnia y Herzegovina, todo eso, Croacia, todo eso infiltraron ellos. Y luego por acá, por el Mediano Oriente, llegaron hasta conquistar a Jerusalén. Se metieron en Siria y en toda esa parte del mundo. Desde Turquía, ellos controlaron esa parte del mundo. En aquel entonces tomaron control de lo que hoy es Jordania. Esos Emiratos Árabes no existían, pero ellos tomaron control sobre toda esa área. Y una vez que Dios obra en una forma milagrosa y usa a los ingleses y aquellos que llegaron como el general Allenby y Celones de Arabia, unificando los beduinos, las tribus nómadas árabes del desierto. Bueno, y siguieron, pero ya los turcos otomanos habían dejado el veneno del Islam. Lo habían dejado ahí. Eran radicales. Y si tú no creías, te mataban. Bueno, eso quedó ahí. Y luego, pues, la historia nos enseña que ahí, luego que vino esto, nace Jordania. Los ingleses, una vez que ganan esa guerra contra el Islam de los turcos otomanos, que eran odiados por toda esa área, y eran malos, eran gente bien mala, bien cruel. Yo me recuerdo en un viaje que yo di de Turquía, bajé a Egipto, y yo sé que cuando en un viaje de eso, yo me compré una gorrita de los turcos, y cuando iba a cruzar la frontera de Egipto con Israel, el guía me dijo, tenga cuidado porque, y aún aquí en Egipto, por lo que es las atrocidades que esta gente cometió, ese gorro no deluce bien y provoca la ira y los recuerdos de todo eso de esta gente, porque todavía quedan esos resabios. La guerra en Bosnia vino en parte por lo que había, los residuos de ese odio, porque tenemos entonces en esa parte de ahí donde controlan la parte que estaba más confederada y controlada por los musulmanes, pues entonces se forma la guerra. Y habían vivido ahí tranquilos por años, pero cuando esa guerra, esos odios viejos salieron para afuera, y eso fue una guerra terrible, mi hermano, una guerra terrible. Entonces, lo que tenemos que ver es que esas realidades, esos odios, todavía están existentes. En aquel entonces, a través del Imperio Turco Otomano, hasta que llega Allenby, Celones de Arabia, los ingleses, y liberan toda esa parte, y liberan a Jerusalén, y liberan a Damasco en Siria, y entonces se instituye el reinado de Jordania. Eso no existía, lo crean ellos. Los Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, todos esos supuestos reinos que ahora existen, no existían. Los ingleses crearon todo eso. Entonces restablecieron el gobierno de Egipto. Egipto se restableció, se fortaleció en ese tiempo. Arabia Saudita no existía. Es un reino que se crea como raíces de fin de toda esa situación que hubo ahí. Entonces, algunas árabes nómadas fueron a parar a lo que llaman la Franja de Gaza y esa parte ahí. Pero en la Biblia, ese territorio, según el capítulo 1 de Josué, fue entregado al pueblo de Israel. Y además de eso, no hay que esperar a Josué simplemente. Desde que Dios liberó a Israel y entraron en la tierra prometida, y luego se clarifica más en el primer capítulo de Josué, donde dice, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces esa es la historia bíblica, histórica, todo lo que hay.
El rey de Arabia Saudita no existía, el rey de Jordania no existía, el reino de Dubái, no, la República de Dubái o lo que fuera, con todos esos líderes árabes que tiene Dubái, Qatar y todos los Emiratos Árabes, no existían. Eso se creó después. Ahora, ¿qué pasa? El Islam, a través especialmente de los turcos otomanos, fue cuando le dieron más crecimiento a esto, pues han creado una fuerza mundial. Quizás y posiblemente no sea el cristianismo la más numérica, posiblemente sean los musulmanes, pero no. Indonesia, usted pensaría que sería en Arabia Saudita o quizás en otro país árabe, o en Irán. Ahí tiene usted razón. Los iraníes no son árabes. Los iraníes son persas, y se recuerda que en la historia bíblica existe el imperio medio y persa. Entonces, los babilónicos eran árabes y hablaban su idioma, pero los medos y los persas, que era un imperio aparte, eran persas, no eran árabes. Pero ¿qué pasa? Que en Irán, todos estos lugares, cuando se esparce toda esa influencia del Islam, llega hasta África y llega hasta Irán. Entonces, tienen la visión de que quieren conquistar el mundo. Hermano, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no lea, el que no sepa la historia y que la historia se repite. Entonces, los musulmanes creen que ellos son escogidos por Alá, un Dios falso. Hay algunos ministros que han estudiado en seminarios ecuménicos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Y yo lo he escuchado. Yo una vez tuve uno en mi programa de radio que decía Alá era una manifestación de Dios, pero Alá es un falso Dios. Porque si usted lee el Corán y los principios del Islam, usted no puede creer que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés. Y luego la manifestación real de la ley y luego la manifestación de la gracia. Y está claro. Está claro como el sol de día y la noche, las estrellas brillando en la noche. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estoy dando un pequeño estudio de esto para que entiendan bien lo que estamos hablando en el día de hoy. Bueno, sucede entonces, en medio de todo esto, que hay africanos que no son árabes. Y en Sudán, en Eritrea, en Etiopía, en Somalia, en Ruanda, hay musulmanes que son africanos. Es decir, hay egipcios que son musulmanes. Y entonces en Irán, que es una nación medo y que es persa, no son árabes, pero son musulmanes. Y claro, la religión viene siendo el factor que los unifica, pero tienen una misma filosofía, según lo que ellos enseñan en su libro, que se llama el Corán. Y tienen unas prácticas que van totalmente contra el Dios verdadero de Abraham, Jacob, Isaac y la manifestación en la gracia de Jesucristo. Y entonces tienen su idea de que ellos tienen que gobernar el mundo entero. Y yo quiero refrescarle la memoria a ustedes para que entiendan con lo que estamos. Hay gente buena, no todos son asesinos como los que invadieron Hamas, que hizo las atrocidades y los crímenes que hizo en Israel. 1000 y pico de personas torturadas, desgolladas. Bueno, lo último es un padre que descubrieron ahora la cabeza de su hijo y la estaban vendiendo por $10,000 los seguidores de Hamas para que el padre pagara por la cabeza de su hijo. Eso habla del carácter de ese grupo. Es decir, que esa religión ha sido secuestrada por los radicales, por los fanáticos,
los que están ciegos y que le han prometido 70 vírgenes allá arriba si mueren por la causa y tienen ese concepto metido en la mente. Y por eso mandan niños de 10 años a Tel Aviv a explotarse en canto y luego le dan $10,000 a los padres. Y los padres consienten en eso. Entonces usted ve lo que está pasando. Los usan de escudos. Muchas de esas fatalidades que son consecuencias de lo que llaman casualidades de guerra, cosas que suceden porque hay una guerra, pero aquí sucede porque los tienen cautivos, los obligan a quedarse, los usan de escudos humanos. Sí, los indoctrinan a los niños, estaban en las cuevas, en los túneles, se encontraron en los lugares de indoctrinamiento, los escritos, el libro de Mein Kampf, ¿sabes? Estudiando el libro de Hitler, de propagar el odio antijudío y todo lo que significa el nazismo, lo que era el antisemitismo y culpar a los judíos de todo. Bueno, pero esta gente que indoctrina a los niños de esa forma, que los obligan a quedarse y que no le importa cuando dan las cifras de muertos, lo que los medios están engañados, porque muchos de los medios están infiltrados. Si la misma Casa Blanca ha estado infiltrada, el gobierno de Biden está infiltrado, el Partido Demócrata está infiltrado por esto. Entonces los medios de televisión, los medios de noticias están infiltrados por esta gente. Las Naciones Unidas están infiltradas por esto. Por eso no se puede creer nada que diga las Naciones Unidas. ¿Sabe? Uno tiene que tener cuidado. Las Naciones Unidas es el gobierno del anticristo. Es el precursor del anticristo. Ahora mismo se acaba de descubrir que en el ataque que hubo a los kibutz el 7 de octubre, hubieron 4 elementos que trabajan con las Naciones Unidas en llevar ayuda humanitaria a estas personas. Un brazo de las Naciones Unidas se ha encontrado que está infiltrado de individuos que participaron, 4 que los han identificado, que participaron en esa masacre, en esa invasión, y que aquí hay que ser claro, los que crearon el problema no son los judíos. Los que crearon el problema son los terroristas de Hamas, Irán, que los está apoyando, y Hezbollah, que es otro brazo terrorista de Irán. Entonces, usted ve, las Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia Internacional que pertenece a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un brazo del anticristo. No ha condenado una sola vez la intervención, lo que provocó esta guerra y provocó que Israel se defendiese. Así que los daños colaterales de una guerra pues son lamentablemente una realidad. Pero cuando la maquinaria publicista de Hamas y de Irán y de estos terroristas se apodera de los medios noticiosos, las cadenas de televisión de CNN, de NBC, de CBS, de todos los periódicos, y se infiltran. Bueno, aquí tuvimos en estos días a un senador de los que son de la alianza esta satánica, uno de sus líderes de uno de estos 2 partidos, en este caso creo el movimiento demoníaco, Victoria Ciudadana, yo le llamo el movimiento demoníaco. Derrota Ciudadana, está bien. Oye, ojalá tú estás que corta hoy, ¿sabes? Está bien, te felicito, está más despierto que yo. Entonces, se paró en el hemiciclo del Senado de Puerto Rico a ser un vocero de estos criminales. Y entonces los que crean la película, las víctimas que son los palestinos, que son víctimas de que son escudos humanos, que están esclavizados, que se han apoderado, esta gente se ha apoderado de ese gobierno y llegaron ahí por el voto de ellos, porque estaban cansados de todo el robo de la autoridad palestina, entonces pusieron a esta gente a gobernar y estos son ahora esclavos de ellos. Entonces, en vez de cantar ser libre, una campaña para ser libre del endoctrinamiento, de convertirlos en escudos humanos, de explotarlos, de hacer esto, pues entonces han demonizado a la víctima y han victimizado al victimario, que son Hamas.
Y eso entonces tienen el control de seguir dando información falsa y no ponen entre los muertos, que esto es una guerra, los muertos de ellos. Y entonces los ponen como civiles. Entonces exageran el número de niños que han muerto y crean una histeria de que ahora se demonizó a la víctima, que fue Israel. Estos provocaron la guerra y ahora todo el mundo en esa maquinaria mundial de desinformación, de propaganda falsa, pues han creado una histeria de que hay que tener un tratado de paz para que puedan otra vez estos bandidos arreglarse, y las guerras son guerras. Si eso se hubiera hecho con Hitler, si se hubiera hecho un tratado de paz, una tregua con Hitler, Hitler estuviera gobernando el mundo. Al dictador, al abusador, no se le puede tener miedo. Cuando el perro huele el miedo de los seres humanos, es que le ataca. Yo me recuerdo una noche, yo salí de un ayuno y como una jauría de 10 perros me rodearon. Pero yo salí de ese ayuno ungido de Dios, eran las 1 de la mañana, salí de mi iglesia. Estaba en un ayuno y era hora 1, 2 de la mañana, iba para mi casa porque me quedé encerrado en el templo orando. Y esa jauría de perros en Lomas Verdes de Bayamón me cierra el camino, empieza a atacarme. Pero yo me recordé que el Señor nos dio autoridad sobre el diablo. Y yo digo, yo te ato, demonios, perros, yo os prendo en el nombre de Jesús. Hermano, aunque usted no lo crea, pero como yo creo en milagros, los perros se volvieron petrificados, ahí está, quedaron así. Y yo seguí caminando, y si después volvieron de nuevo a su estado natural, yo sé que Dios los paralizó todos. Me estaban atacando, y fue un tiempo cuando en Lomas Verdes, Bayamón, el pueblo donde yo nací, las jaurías de perros iban atacando personas en diferentes tiempos, especialmente de noche. Y yo reprendí, y el Señor te reprenda, animal. Y todos se quedaron petrificados. Dios los paralizó. Fue como que le metió una inyección y ya quedaron ahí quietos. Y yo seguí caminando. Esto, lo que está pasando es aquí, que están creando una histeria para demonificar a Israel y hacer, bueno, han infiltrado la Casa Blanca. Hace poco los empleados de Casa Blanca unidos a estos terroristas prendieron velas frente a la Casa Blanca de Biden. 40 y pico de ellos le mandaron cartas criticando la política de Estados Unidos, que por toda la vida ha sido apoyando a Israel, cumpliendo lo que dice Génesis, cuando le dijo Dios a Abraham, los que te bendicieran yo los bendeciré y los que te maldijeran yo los maldeciré. El asunto es que han infiltrado todo. Y hay que ver que esto ha llegado a un término cuando usted ve a este señor, que es uno de los portavoces, de los directores del movimiento Derrota Ciudadana, lo que usted le quiera llamar, que son parte de esta alianza, que Dios me reveló en el 2022, en noviembre, que esto era un peligro, que venían para como lobos vestidos de ovejas para engañar, iban a poner un líder al frente de todos ellos para engañar al pueblo, que viene a acabar con el bipartidismo, vamos a acabar. Mire, hermano, esto es como lo que pasó con Palestina, que cuando se dieron cuenta que la autoridad palestina estaba robándose millones y millones, y Arafat, que era el presidente de la autoridad palestina, tenía su familia viviendo por miles y miles de dólares, 9,000, 10,000, 12,000, un montón de miles de dólares diarios para que su familia permaneciera viviendo en la Riviera Francesa. Entonces, se cansaron y vino Hamás y les dio lo que la alianza demoníaca quiere hacerle creer a través de poner un líder y decir, nosotros le vamos a garantizar todo a ustedes, la vida va a ser mejor. Y la vida no fue mejor. Ahora se descubre que esa fase de las Naciones Unidas, esa organización humanitaria, 4 de los empleados de eso estuvieron masacrando judíos y niños y violando mujeres, todo en esa invasión que hubo el 7 de octubre, que provocó esta guerra. Y ahora se ha descubierto y 40 naciones
le están quitando la ayuda a ese instrumento de las Naciones Unidas que por años ha usado el dinero que las naciones han enviado de buena fe para ayudar al pueblo árabe que vive en la Franja de Gaza, en ese lugar, y que lo han derrochado y que jamás se ha apoderado de ese dinero para hacer los túneles, para comprar armas, para comprar misiles, para mantener mientras el pueblo no le llega todo el dinero. Bueno, esto es un mal en todos los países del mundo, pero esto es increíble. Y ahora las Naciones Unidas están rogando, diciendo, por favor, no le corten la ayuda. No hay que cortársela. Es como aquí en Puerto Rico, aquí hay que fiscalizar que de verdad el gobierno, por eso es que está molesto, porque se dice que aquí ha habido mucho robo, aquí se ha utilizado mal el dinero. ¿Cómo es posible que los de miles de millones de dólares que traen para educación y tan presupuesto, el presupuesto de educación de Puerto Rico es más grande o igual que el presupuesto completo de la nación de Panamá, más o menos? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todos los años las escuelas están así y falta esto? Entonces, lo que sucede es que ahora viene un Mesías. Y esa alianza satánica, igual como vino Hamás, y se metió, y los árabes en la Franja de Gaza votaron y los pusieron, ahora son esclavos de ellos. O sea, esclavos. Sus hijos son endoctrinados. Son enviados con bombas para suicidarse, inmolarse en Tel Aviv o en otras partes de Israel, y luego le dan $10,000 a sus familiares. Entonces tenemos aquí uno de los oficiales de ese movimiento Derrota, como usted le quiera llamar, yo le llamo Derrota Ciudadana, que es parte de esa alianza. Lo tenemos, hermano, dando un discurso, no hablando de las atrocidades que llevaron a esta guerra, no censurando a los que provocaron esta guerra, sino censurando a las víctimas de esta guerra que se están defendiendo. Y ahora hay un problema, porque los que originaron todo esto, que son Hamás, que están siguiendo órdenes de Irán, acaba de haber un ataque. Los ataques han sido 160 y pico de ataques a bases y a centros militares de Estados Unidos en el Mediano Oriente, en Irak, en el área de Siria y en el área de la frontera con Jordania. Y acaban de morir 3 con un ataque terrorista por estos elementos de Irán, 3 soldados norteamericanos, una mujer y 2 hombres. O sea, yo sé que yo vi los retratos. Murieron a causa de esto y 20 y pico, montón de heridos por montones. Ahora, el señor Biden, que ha estado coqueteando con todo esto a instancias de Obama, pues dice que va a meterle mano. Pero ya la cosa es que estamos entonces tan revueltos aquellos y otros porque se está viendo la verdad, hermano. ¿De dónde está saliendo todo esto? Y si usted le da una tregua al diablo, el diablo aprovecha eso. Tú no puedes negociar. Eso lo trató de hacer Eva con Satanás en el huerto y terminamos fastidiados todos. Usted no puede negociar con el chantajista. Usted no puede someterse al chantaje. Usted tiene que entrar de frente y desarticularlo y entender que con el diablo usted no puede negociar. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él oirá. Santiago 4:7. Bueno, pues imagínense, en el Senado de Puerto Rico, no condenó en ningún momento la atrocidad de lo que pasó el 7 de octubre en la madrugada que yo me encontraba en Panamá. No lo condenó. Y si eso es el segundo líder más grande del movimiento, que yo le llamo Derrota Ciudadana, pero que le llaman Victoria Ciudadana, que es parte de la alianza, ¿qué hay detrás de la mente de toda esta gente? Es tiempo de orar, hermano. Si no le caigo bien, si le molesta que yo hable esto, yo lo siento. Pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande. Vive Jehová
que si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de la sangre de los que se pierden. Yo quiero un milagro. Yo quiero un milagro de un pueblo que empiece a orar y que el 2 de septiembre, que ya cumplimos 51 años, si no pueden venir en las casas tirados delante de Dios, en las cárceles, en las calles y sobre todo todos los que puedan venir el 2 de septiembre, porque el futuro de esta nación se va, de este pueblo se va a decidir allí. Que usted ore, que usted le pida a Dios discernimiento, que usted investigue quién es cada candidato, que no se deje y que no apoye esa alianza por nada, porque esa es la alianza de Sodoma y Gomorra. Esa es la alianza del engaño, es la alianza de la extrema izquierda radical, demoníaca, satánica. Entonces, yo tengo la obligación que Dios me muestra esto en noviembre del 2022 y me dice, habla al pueblo, oren, hermano. Órenle a Dios antes que rechacen el llamado. Estamos en peligro, hermano. Y así es que se van incurriendo las naciones. Déjeme decirle, después de la Segunda Guerra Mundial, Richard Wurmbrand, un gran creyente en Rumania, él fue torturado por Cristo, pero esto vino después. Cuando Rumania sale de la Segunda Guerra Mundial y se crea la Unión Soviética Comunista, empezaron a reclamar todas esas naciones, como Polonia, Checoslovaquia, todos esos lugares, lo que es Ucrania hoy en día, que se está pidiendo una guerra allí, porque logró zafarse. Entonces, Richard Wurmbrand, en su libro Torturado por Cristo, dice que antes de que Rumania cayera en manos de la Unión Soviética, que era todo un imperio de la dialéctica materialista, del socialismo comunista radical, solo tenían oiga bien, 200 militantes políticos en el gobierno, en el Congreso, lo que fuera. Esos 200 tomaron un país de millones de personas, porque fueron los que engañaron al pueblo. Un solo hombre en Cuba bajó de la Cambrai. Y me recuerdo a Samaná. Samaná era un cristiano, un creyente que trabajaba con Luis Ortiz y tenía el acordeón. Y el día que bajaron los barbudos y Fidel Castro se paró en el Palacio Nacional a proclamar la victoria, bajó con un rosario en la mano. Y luego cuando Samaná tocaba el himno nacional de Cuba, entonces los evangélicos lloraban y decían porque se le posó en el hombro derecho una paloma blanca. El mismo Samaná, cuando vino a Puerto Rico, creo que Samaná ya murió, venía al centro evangelístico de Luis Ortiz, ahí en el área de Santurce, ahí. Puerta Tierra, no, en Santurce, el área de Barrio Obrero. Entonces, él mismo decía que él lloraba, porque en una mano tenía el rosario, pero él vio cuando la paloma blanca se posó sobre el hombro de Fidel Castro. Y decía, yo no soy esto, yo no lo soy, yo no vengo con esto, yo les prometo libertad, prosperidad. Yo no soy comunista, yo no soy radical de esto, yo soy que vengo a liberarlos ustedes. Ya murió, ya está enterrado. Y el pueblo, claro, hay otros elementos por los cuales no tienen la bendición, porque muchos siguen ahora, todavía siguen a la caridad del cobre, el paganismo, la santería y todas estas cosas. Y luego ha sido tanto así los individuos que toman el poder. Y recuerdo cuando los Kennedy se robaron las elecciones y nos fueron introduciendo en la guerra de Vietnam. Y Lyndon B. Johnson, después de la muerte de John F. Kennedy, que eso es otra historia de engaño. En otras palabras, cómo esa elección fue robada, realmente robada. Y cómo luego cuando los mete, porque el primero que nos metió en la guerra de Vietnam fue John F. Kennedy, mandando las primeras tropas que llegaron a asesorar allí.
Pero él muere y entonces Lyndon Johnson se levanta como el candidato, Lyndon B. Johnson, el que fue el sucesor de John F. Kennedy, y se levanta y empieza a decir que Barry Goldwater, que era el candidato republicano, era un criminal, era un fanático de derecha, y yo vengo a traer la paz. Y ponían yo lo veía, los anuncios la televisión era blanco y negro, y ponían un dedo simulando la mano de Barry Goldwater, que era conservador, pusiera su dedo sobre el botón que iniciaba la guerra nuclear en el mundo. Era una amenaza. Yo vengo a arreglar esto, yo me quedo aquí para traer la paz, para mejorar esto. Hizo la gran sociedad y todo para darle dinero y para darle dinero a los pobres y cuantas cosas. Y la gente se robó el dinero por montones. Mi madre trabajó con un líder en el Bronx, un líder cívico puertorriqueño, y trabajó y renunció porque era un ladrón y se estaba robando el dinero que venía para los pobres. Y mi mamá no participaba en eso y la amenazaron hasta de muerte. Yo hablo de la historia y hablo de lo que sé. Y digo al pueblo que es tiempo de ayunar, es tiempo de orar. Si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré desde los cielos y sanaré su tierra. Es tiempo de meternos con Dios y no votar como robots, no votar como monigotes, no, orar y pedirle a Dios que nos ilumine, examinar cada palabra, examinar que Dios nos dé discernimiento de los que hablan, que cuando hablen mentira, Dios nos ilumine y escoger lo mejor para este país. Así que, y con esto no quiero decir que usted tiene que todo, porque hay impíos que tienen obra de justo y justos que tienen obra de impío. No todo el que viene a decir ahí que es cristiano, que va a gobernar y es cristiano, se sabe lo que es. Hay impíos que tienen obra de justo y justos que tienen obra de impío. Y mire el caso de Ciro, 150 años antes del profeta Isaías, 150 años antes de nacer el rey Ciro, dijo mi siervo, y yo me encanta esa versión donde dice mi ungido. No usa mi siervo, claro, en otra versión dice mi siervo, pero me encanta esa versión donde dice mi ungido Ciro, en otra palabra, mi escogido. Un pagano, un idólatra que llega a ser rey junto con Darío del imperio medo y persa. Eran los medos y los persas. No eran árabes. Entonces, 150 años antes, el profeta Isaías dice, este será el que llevará a mi pueblo a la bendición. Y cuando yo venga en el siguiente programa, le voy a tocar un poquito de esto y voy a seguir entonces, porque estamos hablando de un milagro. Se necesita un milagro para tener un gobierno bueno. Se necesita un milagro de Dios, que la gente busque lo que mejor conviene. Lo que mejor conviene. Mire, y tenemos, hay 3 partidos políticos. Está el PNP, está el Popular y está el Dignidad. Entonces, y hay que tener cuidado con algunos de estos candidatos independientes. Hay algunos buenos y algunos malos. En su tiempo vamos a analizarlos todos. Pero lo que les quiero decir es que hay que escoger, conforme a la sabiduría y el discernimiento de Dios, lo que mejor nos convenga en este país. Yo no voy a decir nombres ahora mismo, sino les he dicho lo que más peligroso hay. Un Rafael Bernabe, una licenciada Lacén, que es una militante de la izquierda de Sodoma y Gomorra, la líder de ese partido. Y los otros que se llaman, que son caudillos de la libertad, y no lo son, están usando la política. Como algunos han usado la estadidad para esconderse detrás de eso, pues esta gente usa la independencia. Entonces yo lo que les quiero decir es que hay que tener cuidado hacia dónde va este país. Yo no le tengo miedo a la República, yo le tengo miedo a los libertadores. Todo el mundo sabe lo que yo creo. Todo el mundo sabe que políticamente yo creo en la estadidad. Eso yo nunca lo he negado. Y respeto al que crea en la independencia. El problema es seguir a los que se esconden detrás de un ideal y engañan al pueblo. Y lo engañan y después niegan que son lo que son. Y cuando llegan al poder se quitan la máscara y ven el lobo que estaba vestido de oveja. Y si yo como siervo de Dios no le advierto al pueblo, yo le daré cuenta a Dios, aunque lo pierda todo. Yo prefiero decir, hay que orar. Hay que escoger con
con sabiduría. Hay que escoger con sabiduría. Yo no le tengo miedo sino a los libertadores, a los engañadores, a los embabucadores, a los que he visto en diferentes partes del mundo oprimir al pueblo. Y en este tiempo, orar por Israel. Israel no es perfecta. Dios lo está pasando por un momento de prueba para purificarlo. Le dije en el pasado programa que están pasando cosas en Israel después de esto. Israel se puso al libertinaje. Biden engañó a Netanyahu por un año antes de que pasara todo esto. Estaban negociando con Hamas. Ha habido un libertinaje en Israel, pero está pasando algo en Israel. Con esto, que al haberse apartado de la mano de Dios y ha pasado todo esto, y estos enemigos se han metido como en el tiempo bíblico dentro de Israel, ahora Dios saldrá a su apoyo. Netanyahu, lo más bueno, Dios me ha dicho que se va. Igual que el juicio sobre Biden vendrá por su familia, por su hijo. Porque no hay nada. Y si Trump no se humilla, y si Trump no se sale de su altivez y no se humilla, pero no verá el cumplimiento de la profecía de Clancy. Pero si se humillara ese hombre, con todos los pecados que tenga, y reconociera su arrogancia, yo no dudo que contra todas las probabilidades, si ese hombre se metiera en humillación, yo quisiera una hora nada más que con este hombre, para que su arrogancia se vaya y se humille delante de Dios, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque de alguna forma Dios tiene, si nos quiere castigar, este gobierno de Sodoma y Gomorra en Biden se quedará. Pero si nos quiere bendecir y oye el clamor de su pueblo, este gobierno que ha perseguido a los niños, perseguido a los cristianos, se ha convertido en el paladín de que va a restablecer lo que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional. Es el campeón del asesinato a través del aborto de los niños. Ese es Herodes que tenemos allí. Enemigo de la moral de los niños. Pro Sodoma, pro pedofilia, pro todo lo más demoníaco que ha habido. La gente ciega. Si el pueblo eso es lo que merece, eso tendrá. Pero si logramos clamar a Dios y logramos humillarnos delante de Dios, que Dios haga un milagro, que de alguna forma la nación sea salva, que Puerto Rico no caiga en manos de esta gente, que Dios saque esa escoria, esos blasfemos que están en la Casa Blanca y que están promoviendo el aborto, que ahora dicen que esto es lo mejor, lo más grande que van a hacer, que van a poner en la Constitución que se puede matar los niños, ¿sabes? Entregando a los niños a los sindicatos de la muerte que están envenenando la mente de niños. Todo esto estamos luchando. Pero la oración del justo obrando eficazmente puede hacer el milagro. Como puede hacer el milagro en tu vida. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero hay un Dios poderoso, jamás, que puede hacer lo imposible en tu cuerpo, que puede hacer lo imposible en tu mente, que puede hacer lo imposible en tu hogar, que puede hacer lo imposible en tus finanzas, en tu iglesia, en tu vida, en el nombre de Jesús y en la nación. En el nombre de Jesús. Señor, lo creo. Señor, lo creo que ahora mismo estás sanando, estás consolando, estás abriendo los ojos, el entendimiento del pastorado, del liderato, estás rompiendo las ligaduras políticas del terror y la maldad en el nombre de Jesucristo. Que tengas buenas noches. Y recuérdate que Dios es más grande que tu problema y hará lo imposible en tu vida. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, oh, si tan solo
Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin